Sí, un poco sí, hay que recordar, digo, parece que fue hace un siglo, ¿no? Pero hace apenas unos meses, a fines de enero, Trump estaba en su mejor momento. Sí. Había logrado pasar el juicio político inmune, como casi todos sus previos escándalos. La economía de Estados Unidos volaba. Había firmado un acuerdo comercial con China, su popularidad estaba rozando el 50%, que para un presidente de Estados Unidos en su tercer año es altísimo, y parecía de alguna manera avanzar como en un crucero calmo hacia la reelección, ¿no? Los demócratas estaban encerrados en una interna bastante dura, sin una figura clara, sin una figura nítida que pudiera hacer de contrapeso contra el presidente, y de repente cayó el cachetazo del enemigo invisible. Creo que fue una crisis muy rara, ¿no? Porque es una crisis el drama se vive puertas adentro, ¿no? La gente está encerrada, sola, hay gente que se muere sola sin poder tomarle la mano de sus familiares, sin poder despedirse de sus familiares. Hay entierros que nunca ocurren, ¿no? Hay fosas comunes porque los cadáveres terminan en fosas comunes. Y el drama se vive en las terapias intensivas de los hospitales, donde los pacientes más críticos se apilan atados a respiradores artificiales, ¿no? En ese contexto creo que recién te diría que fue a principios de marzo que Estados Unidos empezó a despabilar de la crisis. La crisis se veía como algo lejano, era un problema de China, era un problema en Wuhan, después fue un problema de Italia. El supermartes, recordemos que fue hace menos de 2 meses, fue el 3 de marzo, fue hace nada. El país está un poco metido en la contienda política, llega la crisis, cambia totalmente el panorama en apenas 2 meses. Un dato, en 5 semanas Estados Unidos destruyó la misma cantidad de empleo que fue creado durante toda la presidencia de Barack Obama y toda la presidencia de Donald Trump. Más de 22 millones de personas se quedaron sin sueldo. Y de repente el gobierno federal tuvo que montar una reacción para lidiar con la crisis sanitaria y para lidiar también con la crisis económica. Para muchos, Donald Trump era el peor presidente para lidiar con una crisis de esta magnitud, ¿no? En estos momentos, muchos norteamericanos miran hacia Alemania hacia Angela Merkel, ¿no? Que muchos ven como el gran ícono global, la gran líder global, anhelando tener algo parecido acá en Estados Unidos. Bueno, no es lo que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene un presidente que todo gira alrededor de él. Y los Rafa, briefings ¿qué de impacto Trump. crees que puede llegar a tener esto? Y también un poco el desempeño público de Trump en la elección de noviembre, si se puede a hoy trazar un panorama. Bueno, te decía justamente, Trump, antes de que se desatara la crisis de la pandemia, se la pasaba haciendo rallies de campaña, ¿no? Es lo que realmente lo alimenta a él como líder, tener esos baños de popularidad con sus seguidores más fanáticos en actos que parecen más bien como si fueran un acto de culto, ¿no? Sin ahora esos actos de campaña, a Trump lo único que le queda son los briefings de prensa diarios de la Casa Blanca, que a veces se extienden hasta 2 horas, rozan el delirio en muchas ocasiones. Ayer el presidente llegó a recomendar que se utilizara desinfectante para eliminar el virus del cuerpo humano. Llegó a también recomendar que se inyectara de alguna manera luz en la gente, ¿no? Para tratar luz y calor, ¿no? Para Pero hay tratar gente que le de cree. lidiar con el virus. Y no han sido algunas de las dos cosas más desopilantes que Trump ha dicho. Yo creo que realmente el presidente está desesperado. Esta crisis lo ha superado por completo, nunca se imaginó que iba a estar en la situación en la que está ahora, y de alguna manera creo que él ve cómo la presidencia se le escurre en las manos, ¿no? La Mira, economía, que era el gran pilar de su popularidad, se desintegró, y los expertos ya creen que la recuperación que él anhelaba, ¿no? Esta gran reapertura y una economía que traza como una V corta, cae muy duro y después remonta muy fuerte. Ya los críticos, los economistas están esperando una trayectoria más bien en W, con un repunte y después una caída y después quizá otro nuevo repunte que de alguna manera replique lo que se espera suceda con la pandemia, ¿no? exacto. Una segunda ola en el invierno boreal que después cae y que después vuelva a remontar. Esa es la Rafael, sensación perdón, de ¿puedo hacer recuperación. una pregunta? Pero no podría ser que Trump utilice el argumento de ustedes se dan cuenta que todo iba fabulosamente bien, esto no es culpa mía.
O sea que puede volver a ser, si me reeligen, Estados Unidos podría volver a la bonanza de antes. Sí, y de hecho ese argumento Luisa Trump lo dice prácticamente a diario. Él dice que Estados Unidos tenía la mejor economía del mundo, Claro. que la mejor economía de la historia, que nunca nadie vio algo así, son muletillas que el presidente usa de manera recurrente y que de repente cayó el enemigo invisible y hubo que cerrar el país, algo que nunca antes se habían hecho. Él dice, me dijeron que lo tenía que cerrar, me dijeron que lo tenía que cerrar. Y permanentemente también dice que la respuesta de su gobierno ha sido genial, ha sido la mejor de la historia, nunca nadie ha visto algo así, hicimos algo que nunca La antes cara de todos. se había hecho. Reescribe permanentemente la historia, obviando, por ejemplo, el hecho de que el gobierno de Barack Obama le dejó un libreto para enfrentar la pandemia, el gobierno de George Bush le dejó un libreto para enfrentar la pandemia, y él directamente lo ignoró y lo omitió, ¿no? Entonces, Trump puede no ser responsable de la crisis, pero sí es responsable de la respuesta de la crisis. Y ahí es donde sus críticos lo atacan, ¿no? Por esta respuesta demasiado lenta, demasiado deficiente, que nunca llegó a estar a la altura de las circunstancias y lo que demandaba la pandemia. Beta, Es un poco, que sí. Si tuvieras que hacer una apuesta, Rafa, ¿apostarías que gana o pierde Trump? comprometas así. ¿Qué tal la apuesta que me tiró Beta? Casi nada. ¿Cuánto querés que apueste, Beta? Decime. No, bueno, pero Yo creo que realmente falta muchísimo tiempo. Hay que esperar a ver a dónde está el país en septiembre, en octubre. Va a ser una campaña distinta a todas las demás. Y Trump tiene una operación digital muy, muy sólida. Muy, muy fuerte. Joe Biden no es un gran candidato. Es el candidato que les quedó a los demócratas, pero no es una figura que realmente electrifique al electorado. Cuando yo iba a los rallies a principios de año, veías más entusiasmo en los actos de Elizabeth Warren, de Pete Buttigieg, incluso de Bernie Sanders antes que los de Joe Biden, pero es la figura con la que se terminaron quedando los demócratas ante el espanto que generaba en muchos una candidatura de Sanders, a quien en el Partido Demócrata, sobre todo en el establishment demócrata, veían como alguien demasiado radical para lograr enfrentar a Trump. Está la teoría, nunca la vamos a comprobar, de que en realidad justamente lo que se necesitaba para hacerle frente a Trump era alguien con un contrapeso tan marcado como Sanders, ¿no? Un poco un populista de derecha contra un populista de izquierda. Ahora, Ese para salir un contrapeso no poco lo de vamos a la ver nunca. Ahora, política, perdón, antes, creo que muchísimo va a depender de a quién elige Joe Biden como su candidata a vicepresidenta, porque largamente se la va a ver como la posible candidata a la presidencia en 2024, y también como quizá como un suerte de presidente en las sombras, porque Biden es un hombre que más bien está de salida, y él mismo ha dicho que se ve como un puente entre la generación de líderes más viejos demócratas y la generación más joven. ¿está igual de complicado Bolsonaro, Marcelo? Bueno, eso es una incógnita que realmente se va a empezar a develar estos días. Bolsonaro ha pasado las últimas semanas tratando de construir una nueva alianza en el Congreso con el denominado sector del Centrão. Considerando que el actual presidente de la Cámara, Rodrigo Maia, con quien ha tenido varias idas y vueltas en el trato, es quien hoy está frenando los pedidos de impeachment que hay en el Congreso, que son varios y se acumulan. Maia tiene que dejar la jefatura de la Cámara este año y Bolsonaro quiere justamente colocar a un hombre de él que le responda a él directamente para tener una suerte de resguardo. Lo que es la gran pregunta por estas horas es cómo va a reaccionar ese bloque del centro en la Cámara, que tiene una gran cantidad de diputados y son los que suelen prestar sus votos para que salgan determinados proyectos del gobierno o no. Es cómo se van a posicionar frente a Bolsonaro después de este desplante de Moro, que realmente deja herido al gobierno de Bolsonaro. Una pregunta, porque estamos hablando mucho de temas políticos que son definitivos para el futuro de cada uno de nuestros países, pero yo me pregunto, alguien decía, estábamos encerrados todos y vemos todo mediatizado. Estos temas políticos, estos debates, estas controversias de los presidentes, ¿cuánto le preocupan a cada uno de las personas que están en cuarentena en sus países verdaderamente? ¿Cuál es la inquietud de la gente? ¿Salir de la cuarentena? ¿Cómo enfrentar el virus? ¿O las idas y venidas de sus políticos? Sí,
Es súper interesante la pregunta, porque siempre que Trump desata algún escándalo por algo que dijo, discutimos lo mismo que en Washington, ¿no? ¿Realmente le importa eso a la gente en Arkansas, en Kentucky, en Dakota del Sur, en Iowa? Mi intuición es que no, esa gente realmente lo que le importa es volver a trabajar, volver a tratar de recuperar la economía, y no le presta tantísima atención a lo que dice el presidente, pero esa es mi propia intuición, ¿no? Hoy, si vos veías la conversación en Twitter, en las redes sociales, estaban todos obsesionados con lo que había dicho Trump ayer, y por ejemplo, un dato bastante duro, que es que Estados Unidos pasó hoy las 50.000 muertes de COVID-19, había quedado un tanto opacado justamente por ese escándalo de Trump, ¿no? Que es algo que genera el presidente con algunas de sus declaraciones tan peculiares, por decirlo de una manera. Beta y Luisa, ¿cuáles son hoy las inquietudes más? Yo creo que en Europa, no sé si Beta está de acuerdo conmigo, sucedieron dos cosas. Bueno, naturalmente Conte se ha revelado como el líder insospechado, porque le hizo frente a esto cuando nadie lo esperaba, le ha hecho frente con una entereza y con un coraje a la crisis que la verdad es que es admirable. No pasó lo mismo en Francia, pero porque ya la crisis encontró a Macron extremadamente debilitado políticamente. Y cuando se miran las encuestas, por ejemplo, en los distintos países del bloque, uno se da cuenta que, bueno, Angela Merkel tiene 80% de opiniones favorables. Conte, los italianos lo apoyan muchísimo. Macron es el que menos opiniones favorables tiene, pero esto se debe específicamente al tema del coronavirus. Y vos tenés toda razón del mundo, y yo creo que coincido con Rafael. A la gente le preocupa la crisis sanitaria y cuál es la gestión de la crisis sanitaria. Y en Francia hubo tanta tergiversación con respecto a los barbijos, con respecto a los test, con el idas y las vueltas. Voy a resumirlo en pocas palabras. Francia inventó la burocracia y ahora no sabe cómo controlarla. Y esto es lo que pasa en este país, y la gente está histérica. Histérica, no se lo perdona. Vos sabés bien, o todos ustedes saben, que Macron no deja de prometer que cuando termine esto, Francia no va a ser lo mismo, la política francesa no va a ser lo mismo, todo va a cambiar, poco más nos encontramos con un presidente de izquierda, si lo escuchamos, pero la gente no le cree hasta el momento. ¿Beta? Yo diría que acá lo que ha generado, acá realmente la sensación es que estamos en guerra. Entonces, no es que este respaldo a Conte es porque Conte es buenísimo y manejó bien la cosa. Creo que Conte también fue un desastre, pero creo que en todos lados es un desastre porque nadie en realidad sabe cómo combatir este virus, ni los científicos, están estos que asesoran, Conte no sabe bien si escuchar a los asesores, el comité técnico científico, donde se pelean entre ellos, porque ahora la fase 2, que empieza el 14 de mayo, no, debería empezar más adelante, no más atrás. Conte está, digamos, entre la espada y la pared, es un abogado que bien o mal se lleva bien con Merkel, es el gentleman, es elegante, Giuseppe. Entonces, dentro de todo, pero en realidad la gestión de él también fue un desastre, porque él tomó también decisiones equivocadas, no lo vio venir, impreparación total. Ahora sabemos mejor, está todo el drama de las muertes en los hogares de ancianos, que también tienen, bueno, en toda Europa, lo dijo bien ayer la Organización Mundial de la Salud, la mitad de las muertes en Europa ocurrieron en estos centros, hogares de ancianos. Es decir, yo creo que si acá Conte sigue teniendo esta popularidad al 72% es porque la gente necesita el líder que, bien o mal, capee esta tormenta, que es una tormenta que nadie se esperaba y que para Italia realmente, y eso, la otra pregunta que hacías antes, Inés, el peor momento. Yo creo que acá el momento de inflexión, el peor para todos, fue esas imágenes que dieron vuelta al mundo de los camiones militares llevándose los ataúdes de Bérgamo porque ahí no daban abasto. Es decir, este tema de que ni siquiera la gente, hablaba Rafa antes de la gente que muere sola, gente que no pudo tener el funeral de su pariente, todavía no sabe dónde están las cenizas. Es realmente un drama
colectivo tremendo, y este drama colectivo ha hecho que, antes Luisa vos contabas, y me sorprendió lo de los cacerolazos y el aplausos. Acá, desde entonces, esos balcones que creo que fueron los italianos que exportaron al mundo, de aplausos y cantar, se quedaron en silencio, en un silencio de desolación, el silencio de los cementerios. Acá lo que se vive en Italia es un drama colectivo, que además el drama económico, porque acá, es decir, se sabe, hay muchísima gente que tiene que cerrar, que tuvo que cerrar, que es realmente, no quiero ser demasiado dramática, pero la situación acá es hecatombe. O sea, una pregunta más, Domi, y después lo quiero llevar mirando hacia el futuro un poco. Domi, esa sensación de situación de guerra también se vive en Nueva York, que es tan diferente la situación de esa ciudad al resto de Estados Unidos. Sí, bueno, en Nueva York tenemos como muchos paralelismos que se pueden trazar. Primero, recién hablaban de esta necesidad de liderazgo, cómo me parece que se plantó como una especie de contrapeso clave a nivel liderazgo en lo que fue el estado de Nueva York, él y sus PowerPoints constantes, que siempre han provocado hasta casi risa en algunos de los neoyorquinos. Y a nivel clima, aquí también lo que se ha generado mucho es una comparación entre lo que se vivió septiembre de 2001 con el atentado de las Torres Gemelas y con lo que se vive hoy. Es decir, lo que el neoyorquino dice, nosotros sobrevivimos uno de los ataques más terribles en la historia de la humanidad, que fue el ataque de las Torres Gemelas. Esto es 4 veces peor en términos de índices de mortalidad. Tenemos que salir adelante. Entonces, el clima de desolación está, pero se mezcla también con este empuje y la necesidad de muchos vecinos de querer sacar todo adelante. Hay que tener en cuenta todo un dato, por ejemplo, Nueva York ha sido uno de los estados que más ha registrado voluntarios en Estados Unidos. Más de 90.000 personas se han registrado para dar de comer en hospitales, para dar de comer en escuelas, para voluntariarse como trabajadores de la salud. Ha habido un clima de solidaridad que en cierta medida se equipara con todo el dolor que se lucha a diario. Claro. Rafa, vos recién hablabas ya mirando hacia el futuro.